¿Alguna vez te has preguntado por qué deseas lo que deseas? ¿Y si eso que llamas voluntad propia no fuera más que un susurro antiguo que emerge desde las profundidades de tu psique? ¿Y si el verdadero poder no estuviera en reprimir el deseo sino en escucharlo, hasta que lo inconsciente se haga consciente? Dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Carl Jung. Todos estamos sumergidos en una neblina densa, donde las decisiones que creemos tomar por nosotros mismos ya fueron determinadas mucho antes, por impulsos no reconocidos, por heridas ocultas, por voces que aprendimos a ignorar, y en esa neblina, el deseo susurra, bajo, constante, insistente. Puedes sentirlo en la forma en que acomodas tu ropa antes de salir, en la ansiedad que te aprieta cuando no eres visto, en el cansancio extraño que llega cuando estás a solas contigo mismo. Hay algo ahí, algo primitivo, algo que aprendiste a esconder, pero que nunca desapareció, y es ahora en este momento que vamos a descender juntos, no para condenar el deseo, ni para domesticarlo, sino para enfrentarlo, desnudarlo de sus máscaras, escuchar su verdadera voz, y quizá por primera vez, descubrir que dentro de él hay un poder que nunca te atreviste a tocar. Cierra los ojos, respira. Lo que estás a punto de escuchar puede no agradarte, pero despertará lo que está dormido. ¿Alguna vez has amado a alguien que nunca deberías haber amado? ¿Has sentido un impulso que te dio vergüenza? ¿Has deseado algo con tanta intensidad que preferiste fingir que no lo deseabas? Ahí es donde empieza la herida, y donde nace el deseo también comienza el abismo. Carl Jung nunca vio el deseo como un simple capricho de la carne. Para él, el deseo era un lenguaje arcaico y misterioso que habla directamente con el alma, y entre todos los deseos humanos, había uno que latía más profundo, más ancestral, más peligroso, el deseo sexual. Pero espera, no lo confundas, no estamos hablando de pornografía, de cuerpos en exhibición, o del cliché erótico vendido a los ojos. Estamos hablando de Eros, del deseo como fuerza psíquica, como impulso de pertenencia, como sed de ser visto, tocado, reconocido. ¿Has sentido ese deseo? Ese que no nace del placer, sino de la carencia, de esa hambre silenciosa de ser importante para alguien, de existir en los ojos del otro. Es ese deseo el que construye obsesiones, el que moldea nuestros personajes, el que esculpe nuestras máscaras. Jung decía que todo aquello que no reconoces en ti se vuelve contra ti, y si el deseo es negado, no desaparece, cambia de forma, se esconde en la sombra, y en la sombra se vuelve peligroso, se infiltra en tus decisiones sin que te des cuenta. Está en la manera en que eliges a una pareja, en la forma en que saboteas tus relaciones, en ese vacío que sientes incluso después de conseguir todo lo que querías. La libido, según Jung, no es solo impulso sexual, es una fuerza creativa, un soplo vital, y cuando se reprime esa fuerza, se convierte en enfermedad, en ansiedad, en ira, adicción, compulsión. ¿Te has dado cuenta? La misma energía que podría darte alas, empieza a envenenarte por dentro. ¿Por qué te esfuerzas tanto por ser aceptado? ¿Por qué incluso cuando nadie te está viendo, te importa lo que pensarían de ti? Porque hay un deseo detrás de todo eso, el deseo de ser amado, el deseo de ser deseado, y eso, cuando no se comprende, te consume. Pero hay más, el deseo reprimido también crea personajes. Tú construiste uno, todos lo hacemos, esa versión de ti mismo que sonríe en público, que parece equilibrada, que es productiva, amable, admirable, pero que cuando estás solo, tiembla, porque no es real, es solo el muro que levantaste para contener el deseo. ¿Y sabes qué pasa cuando vives detrás de ese muro? Te fragmentas, te divides entre lo que sientes y lo que muestras, entre lo que eres y lo que finges ser, y en ese abismo, el deseo crece. Observa, espera el momento exacto para explotar, tal vez en un sueño extraño, tal vez en un acto impulsivo, tal vez en una pasión devastadora que te arranca del suelo, porque esa fuerza no es racional, no respeta tu planeación, solo quiere una cosa, ser reconocida. Jung llamaba a eso la sombra. Todo lo que escondes, todo lo que niegas, todo lo que te da vergüenza admitir, termina gobernando tu vida desde la oscuridad. Y ahora te pregunto, ¿cuántas de tus decisiones fueron realmente tuyas? ¿Cuántas nacieron de un deseo que ni siquiera sabías que existía? La parte más inquietante es esta. El deseo que niegas es el mismo que dirige tu destino.
Tú crees que estás al mando, pero quien guía es aquello que no quisiste ver. Esa es la invitación de Jung. Mirar tu deseo, no para juzgarlo, sino para entender lo que quiere decirte, y tal vez, al mirarlo, descubras que eso que tanto evitaste, era la clave de tu libertad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué repites los mismos errores? ¿Por qué siempre te atraen las mismas personas, los mismos patrones, los mismos abismos? No es coincidencia, es destino inconsciente. Carl Jung decía, aquello que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que mientras tú crees que estás en control de tu vida, hay una parte de ti, oculta, silenciosa y herida, que ya decidió el camino que vas a tomar. Esa parte tiene nombre, sombra, pero la sombra no es solo un conjunto de traumas o deseos reprimidos, es activa, tiene voluntad propia, desea y te mueve, incluso cuando la niegas, sobre todo cuando la niegas. Conoces esa obsesión por el control que sientes, esa necesidad de tener todo bajo dominio, de planear, de prever, de evitar el dolor. Pues sí, esa es la máscara. El control es solo el barniz, debajo lo que hay es puro caos y miedo. Te convenciste de que dominas tu vida, pero entonces, ¿por qué en el silencio de la madrugada sientes un vacío sin nombre? ¿Por qué ciertos recuerdos todavía te visitan con el peso de lo que nunca se resolvió? ¿Por qué cuando estás solo parece que no sabes quién eres? Porque te perdiste en la persona. Persona. Ese es otro concepto de Jung. Es el rol social que interpretas, esa versión presentable de ti mismo, educada, eficiente, cuidadosa, pero falsa, no completamente, pero lo suficiente como para convertirse en una prisión. Mira bien. La persona no es el problema, es necesaria. Todos necesitamos un rostro social. El problema empieza cuando te identificas solamente con ella, cuando olvidas que detrás de la sonrisa hay un grito, que detrás de la productividad hay un agotamiento ancestral, que detrás de la calma hay un deseo que nunca tuvo el valor de decir su nombre. Puedes parecer tranquilo, pero tu inconsciente está en llamas, y no sirve de nada racionalizar. El inconsciente no escucha palabras bonitas, responde a símbolos, a impulsos, a repeticiones. Por eso te saboteas, por eso sientes ansiedad antes de tomar decisiones importantes, por eso sientes una atracción inexplicable por ciertas personas, como si algo en ellas tocara directamente un punto tuyo que ni tú entiendes. Es el inconsciente hablando, y cuando no lo escuchas, grita, en tus síntomas, en tus fracasos, en los ciclos que nunca se rompen. Conoces esa relación que siempre termina igual, esa sensación de estar viviendo un déjà vu existencial. La estás viviendo porque lo que no se transforma se repite. La pregunta es ¿por qué repites lo que duele? La respuesta es devastadora. Repites para intentar sanar. Inconscientemente, recreas el escenario del dolor con la esperanza inconsciente de que esta vez vas a reaccionar de otra manera. Pero, ¿cómo reaccionar distinto si ni siquiera sabes que lo estás repitiendo? Solo vas a poder salir de ese ciclo cuando enfrentes la verdad detrás de tu máscara, cuando tengas el valor de mirar lo que hay detrás del control. ¿Y qué vas a encontrar ahí? Deseo, miedo, vergüenza, hambre de ser visto, y una rabia muda por haberte traicionado tantas veces solo para ser aceptado. Sí, te traicionaste, te moldeaste, te callaste, te editaste, todo para agradar, pero el precio fue demasiado alto. Perdiste partes de ti, te alejaste de quién eras, y por eso, aunque todo parezca salir bien, sientes que algo está profundamente mal. Ese sentimiento es tu alma tocando la puerta. Vuelve a casa, te dice, por todo lo que alguna vez sentiste, vuelve. Y sin embargo a veces, uno mira alrededor y se pregunta, ¿por qué lo que antes llenaba ahora duele? ¿Por qué lo que ayer parecía un hogar, hoy se siente como un exilio? ¿Cómo es que un mismo rostro puede pasar de ser faro a convertirse en sombra? Quizá porque crecemos, y al crecer, la piel del alma ya no encaja en los moldes donde antes se sentía cómoda, porque hay lugares, personas, historias que amamos sinceramente, pero que también fuimos dejando atrás sin saberlo, hasta que un día despertamos, y el silencio entre dos bocas pesa más que cualquier palabra, y ahí, justo ahí, se abre la grieta por donde entra la conciencia, la misma conciencia que te susurra que no todo vínculo es destino, que hay afectos que duelen más de lo que sanan, que a veces el amor no está donde debería, sino donde nunca te atreviste a buscarlo. Entonces comienzas a retirarte, no por odio,
no por orgullo, no por castigo, sino por instinto, porque el alma también sabe cuando una batalla ya no merece sus latidos, porque quedarse donde no hay reciprocidad es una forma sutil de autoabandono, y claro que duele, porque hay vínculos que no se rompen con gritos ni portazos, sino con silencios prolongados, con ausencias que nadie nota, con mensajes que ya no se envían. Duele porque una parte de ti sigue amando lo que fue, aunque ya no exista, porque te enseñaron a sostener, a aguantar, a sacrificarte, pero no te hablaron del derecho a elegirte, y eliges, al fin eliges, no como quien huye sino como quien se respeta, no como quien abandona, sino como quien regresa a sí mismo, y en esa elección, en ese pequeño gran acto de dignidad, empieza otra historia, la tuya, una historia que ya no se escribe con culpas heredadas ni expectativas ajenas, sino con la tinta sagrada de tu autenticidad, porque ya entendiste que no viniste a complacer a todos, ni a cargar con dolores que no son tuyos, viniste a ser luz, aunque a algunos les encandile, viniste a amar, pero empezando por ti, y en ese camino de regreso, también perdonas, no para justificar, sino para liberar, perdonas para cortar los hilos invisibles que aún te ataban a lo que ya no vibra contigo, perdonas porque no quieres seguir llevando en la espalda las mochilas emocionales de otros, perdonas y sueltas, y al soltar, respiras, y al respirar, te reconoces, y al reconocerte, ya no aceptas menos de lo que mereces, porque ahora sabes que el amor verdadero nunca exige que te traiciones, porque el amor que te hiere sistemáticamente no es amor, es apego, es miedo, es costumbre. Ahora te hablas con ternura, te abrazas en los días difíciles, te permites caer, pero también te impulsas a levantarte, y cada paso que das desde el respeto propio, es una declaración al universo. Estoy aquí, elijo mi paz, y en ese lenguaje silencioso, el universo responde con encuentros nuevos, con afectos sinceros, con espacios que nutren, porque cuando te eliges, todo empieza a ordenarse, todo se transforma, lo que antes dolía, ya no duele igual, lo que antes retenías, ahora se va sin lucha, lo que antes temías, ahora lo enfrentas con una nueva fuerza, la tuya, y quizás un día mires atrás, y ya no haya rencor, solo gratitud, gratitud por lo que viviste, por lo que aprendiste, por lo que fuiste capaz de dejar ir, porque cada despedida te trajo más cerca de ti, porque cada persona que soltaste, te devolvió un pedazo de tu alma. Así es el viaje, no siempre es justo, no siempre es lineal, no siempre es dulce, pero es tuyo, y mientras sea tuyo, mientras lo recorras con honestidad y amor propio, será sagrado, y si alguna vez dudas, si alguna noche vuelven las nostalgias a tocar tu puerta, recuérdate esto, no estás solo, estás contigo, y contigo basta, contigo alcanza, contigo empieza todo. ¿Quién dicta lo que verdaderamente anhelas? ¿Tu mente? ¿Tu historia? ¿La sociedad? La mayoría de nosotros camina por la vida persiguiendo deseos sin cuestionar su origen, como si fueran nuestros, como si fueran auténticos, pero ¿y si no lo son? ¿Y si son susurros heredados, mandatos disfrazados de sueños, necesidades ajenas interiorizadas como propias? Schopenhauer lo intuyó, deseamos porque somos voluntad, pero esa voluntad no es libre, está encadenada al querer constante, al impulso incesante de llenar un vacío que no cesa. La voluntad no busca la paz, busca querer más. Así, el deseo se convierte en un amo que exige sin saciarse nunca, y nosotros, fieles sirvientes, lo obedecemos cuando trabajamos sin descanso por cosas que no necesitamos, lo obedecemos cuando sacrificamos nuestra salud, nuestro tiempo, nuestra autenticidad por metas impuestas. ¿Alguna vez te detuviste a preguntarte si lo que buscas tiene algún sentido profundo, si ese logro que te desvela, ese reconocimiento que persigues, esa persona que crees necesitar, son realmente tuyos, o si son reflejos de un guión que alguien más escribió por ti? El despertar comienza ahí, en el cuestionamiento radical del deseo, en mirar de frente aquello que arde en tu pecho y preguntarte sin miedo, ¿de dónde viene esto? ¿Es mío o lo heredé de alguien que no supo amarse? ¿Es mío o es la voz de una cultura que me quiere productivo, competitivo, distraído? Solo cuando haces ese acto de valentía, ese alto, puedes empezar a descubrir algo distinto, que hay un deseo más profundo, uno que no grita, que no exige, que no se impone,
Es el deseo del alma, el que no te arrastra, sino que te llama suavemente. Ese deseo no nace del vacío, sino de la plenitud. No pide llenar algo que falta, sino expresar algo que ya está. No te ata a la ansiedad del resultado, sino que te conduce al gozo del camino. Pero para oírlo necesitas silencio, y para hacer silencio necesitas coraje. El coraje de dejar de correr, de no responder al próximo estímulo, de no atender al próximo reclamo. Es ahí donde la voluntad empieza a transformarse, donde deja de ser un látigo y se vuelve un río, no una fuerza que te obliga, sino una corriente que te lleva. Ese es el verdadero giro, pasar de ser esclavo del deseo a ser portador de propósito. Y ese giro, aunque parezca lejano, comienza con una simple pregunta: ¿de verdad quiero esto? Respóndela sin miedo, no para castigarte, no para reprocharte, sino para liberar lo que no eres, porque debajo del deseo condicionado hay una voz antigua que susurra desde siempre, no grita, no empuja, no promete recompensas, solo dice: recuerda quién eres, y tú lo sabes, lo supiste de niño, lo sentiste en los sueños que no entendías pero te llenaban de luz, lo intuías cuando jugabas sin motivo, cuando amabas sin miedo, cuando llorabas sin vergüenza. Después creciste, aprendiste a desear lo que se espera, a aspirar lo que otros aprueban, a soñar con lo que aplauden, pero en algún rincón de tu alma, esa otra voluntad sigue viva, no envejece, no se apaga, solo espera que tengas el valor de dejar de seguir lo que no eres, y cuando lo haces, cuando renuncias al deseo impuesto, algo en ti florece, no como un logro, sino como un regreso, porque no se trata de ser más, se trata de volver a ti, y en ese regreso, todo cambia. El deseo ya no es carencia, es expresión, ya no es grito, es canto, y tú ya no eres esclavo, eres creador. Ahí comienza la verdadera libertad. Has aprendido que poner límites no es un acto de crueldad, sino una necesidad para preservar tu bienestar, que decir no a lo que te duele, aunque venga disfrazado de familia, es un acto de profundo amor propio, y que retirarte de vínculos que te aplastan el alma, no te hace egoísta, te hace libre. También has entendido que el perdón no implica el retorno, que puedes perdonar desde la distancia, sin reabrir la puerta a quien ya la cruzó para hacer daño, que soltar no es rendirse, sino tomar la decisión valiente de no seguir arrastrando lo que pesa más que lo que suma, porque hay cargas que no te corresponden, y heridas que solo sanan cuando dejas de permitir que te las sigan abriendo. Sabes que la familia no siempre es sinónimo de hogar, que a veces es el primer campo de batalla, el lugar donde aprendiste a sobrevivir antes que a amar, pero también sabes que puedes reconstruirte, que no estás condenado a repetir la historia, y que puedes formar la tuya propia, con nuevos valores, nuevos vínculos y nuevas certezas, porque el amor también se aprende, y el respeto se exige, aunque sea a quienes te dieron la vida. Ahora caminas con más conciencia, ya no te lanzas al fuego por quienes te dejaron arder, ya no te desgastas explicando tu dolor a quien no tiene intención de entenderlo, ya no buscas aprobación en quienes nunca vieron tu valor, porque has aprendido a mirarte con otros ojos, con compasión, con ternura, con dignidad. Has dejado de mendigar migajas emocionales, ya no te conformas con lo mínimo cuando tú sabes cuánto mereces, y en ese acto profundo de dignidad emocional, vas creando tu propio refugio, un espacio donde reina el silencio que no juzga, la calma que no exige, el amor que no duele, un lugar donde eres tú, sin máscaras, sin miedo, sin heridas abiertas, porque te lo has ganado, porque lo mereces, porque ahora sabes que la paz no se negocia. Has dejado de responsabilizarte por la felicidad de los demás, has comprendido que cada quien debe asumir su parte, que no puedes seguir cargando los vacíos ajenos como si fueran tu cruz, que no estás en esta vida para ser el bálsamo de las heridas que otros se niegan a sanar, porque tu existencia tiene valor más allá de lo que puedas ofrecer, más allá de lo que puedas aguantar. Has dejado de querer salvar a quien no quiere ser salvado, porque tú también mereces ser salvado por ti, y has aprendido, quizás con lágrimas, quizás con pérdidas, quizás con largos silencios, que la vida te da la oportunidad de empezar de nuevo, incluso si vienes de un entorno roto, que puedes elegir distinto, que puedes construir desde la consciencia y no desde la herida, que no tienes por qué seguir siendo el reflejo del dolor de tu linaje, que puedes ser el punto de inflexión, el cambio, la sanación. Por eso ahora proteges tu energía con celo,
No das acceso a quien no sabe cuidar, no explicas más de lo necesario, no te justificas por sentir, no te disculpas por elegirte, porque sabes que cada decisión que tomas desde el amor propio es una victoria frente a un pasado que intentó quebrarte, porque eres testigo de tu propia reconstrucción, y eso te hace fuerte, te hace sabio, te hace libre, y quizás, solo quizás, aún haya días en que duela, en que la nostalgia te abrace con fuerza, en que extrañes lo que nunca tuviste o lo que perdiste al poner límites, pero incluso entonces, eliges seguir, porque el dolor ya no es una cadena, es solo una señal de que estás vivo, de que has sentido, de que has amado, incluso en los lugares más hostiles, y eso también es digno de honra. Así con cada paso consciente, vas escribiendo una nueva historia, una donde la familia no se define por la sangre, sino por el cuidado, donde el amor no hiere, sino que sostiene, donde tú no eres el sacrificio, sino el protagonista, una historia donde hay lugar para tu risa, para tu calma, para tu verdad, porque al final, eso es lo que mereces, una vida que se parezca a la paz que tanto te costó conquistar, una vida elegida, no impuesta, y si alguna vez vuelves a mirar atrás, que no sea para revivir el dolor, sino para reconocerte, por haber salido, por haber resistido, por haber renacido, que tu pasado sea la raíz de tu fuerza, no la cárcel de tu presente, que honres tu camino sin encadenarte a él, porque tú no eres lo que te hicieron, tú eres lo que elegiste ser a pesar de ello, tú eres libertad, tú eres sanación, tú eres amor que aprendió a amarse, a veces la vida no se rompe, solo se transforma, y aunque parezca que te estás desmoronando, en realidad te estás reconstruyendo, pedazo a pedazo, lágrima a lágrima, pensamiento a pensamiento, y en esa reconstrucción, descubres que el dolor no vino a destruirte, sino a mostrarte algo que solo podía revelarse en la oscuridad, el deseo profundo de ser verdaderamente tú, el deseo no como carencia, sino como impulso creador, no como anhelo de tener, sino como necesidad de ser. Cuando el dolor se mira con conciencia, se convierte en energía, y esa energía puede ser dirigida, moldeada, amada, como barro entre las manos del alma, como fuego que no quema, sino que ilumina. Transformar el dolor en deseo es un arte que no se enseña en las escuelas, pero que la vida se encarga de revelarte cuando estás listo, y tú estás aquí, ahora escuchando estas palabras, listo para tomar todo lo que te hirió, y convertirlo en una fuerza que te impulse hacia lo más alto de ti mismo. No huyas más de tu historia, no reniegues de lo que te dolió, ámalo, hazlo parte de tu nuevo lenguaje interior, conviértelo en poesía, en música, en creación, haz del dolor una semilla, haz del deseo una flor. Si estas palabras han tocado algo dentro de ti, si en algún momento sentiste que hablábamos directamente a tu corazón, entonces este mensaje era para ti. Te invitamos a dejar en los comentarios una frase, un deseo, una herida que estés transformando, porque tu historia también puede inspirar a otros, porque sanar es un acto colectivo, y porque en este canal Los Sabios Me Hablan, creemos en el poder de la palabra como medicina del alma. Suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana para que los próximos mensajes encuentren el camino hasta ti. Recuerda que no estás solo, estamos creando una comunidad, donde el dolor no es final, sino comienzo, donde el deseo no es fuga, sino regreso al centro, donde el alma se escucha y responde. Nos vemos en el próximo encuentro, y hasta entonces, sigue caminando con el corazón abierto, porque incluso las cicatrices pueden florecer.